Ese grano de maíz es un milagro. Todo lo que tiene ese grano, todo lo que representa ese grano, es tan pequeño. Y cuando cae ese grano que tiene vida, vida vegetal, pero vida impartida por otros granos, por lo menos el de maíz, lo han hecho exactamente igual, propiedades químicas, el color, textura, todo aparentemente es un clon, pero cuando se siembra no produce nada, porque le falta la vida. Hermano, este libro es palabra viva, tiene vida divina, es la palabra de Dios inspirada por Dios. Entonces, un grano se siembra y algo tan pequeño trae como resultado que nazca una planta y que produce sus frutos. Hermanos, uno no se imagina el poder que tiene la siembra de la palabra de Dios en el corazón de un niño. Un versículo, aunque sea un versículo evangelístico, claro, sencillo, cristocéntrico, uno no sabe qué puede producir ese pasaje en el corazón de ese niño que nunca ha oído la palabra de Dios. Algo tan pequeño puede convertirse en algo tan grande. Nosotros no sabemos. Echa tu pan sobre las aguas, el principio de la propagación. Predica el evangelio, esparce la preciosa semilla de la palabra. Pero hermano, una semilla es poderosa. Se abre paso en la tierra. Yo me quedé sorprendido allá donde vivo. Tuvimos que mover la tierra, hacer un movimiento de tierra. Y la tierra que quedó encima, yo dije, esta tierra no sirve para la siembra, porque es muy dura. Pero qué sorprendente. A veces mi esposa lanza semillas de tomate, de una patilla, de una lechosa, y esa semilla se abre paso en una tierra tan dura, mueve piedras, todo lo que está a su paso, porque ella está buscando el sol, y se levanta la plantica. Qué poderosa es una semilla, qué poderosa es la palabra, el principio de la propagación. Echa tu pan sobre las aguas. Hermanos, esos son corazones donde la palabra se puede abrir paso en ese corazón. Entonces, este principio me enseña que yo debo sembrar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Pero algo que estaba notando de la semilla, ella puede estar en un terreno, pero ella no se va a mezclar con otra. La pura no se mezcla, ella va a producir de acuerdo a su especie. Y esos niños de padres inconversos que están sometidos a la siembra de tantas cosas malas, de antivalores, el diablo está sembrando en esos corazones también. Es toda una maquinaria satánica con el objetivo de sembrar en esos corazones tiernos antivalores, conductas desviadas, el pecado. El niño tiene tantos canales donde está recibiendo información que le va a dañar su alma. Pero si uno logra sembrar la preciosa semilla, vuelvo a insistir, aunque sea un pasaje, hermano, ella no se va a mezclar, ella se va a abrir paso también. Puede crecer cizaña en ese corazón, pero también puede crecer el buen fruto. Eso es animador. El Señor dice, mi palabra no va a volver vacía. Uno cuando está predicando el evangelio, uno a veces sufre con la lucha de no sentirse frustrado. ¿Será que no debemos las almas creer? Y está en una serie y está viendo la asistencia de personas, de niños, y uno dice, vale la pena. Y siempre me es animador pensar, mi palabra
no volverá vacía. Si un maestro de clase bíblica está convencido, yo lo que tengo en mis manos es la semilla preciosa de la palabra de Dios, mi deber es esparcirla. Está convencido que en el terreno fértil está cayendo la buena palabra de Dios, el mensaje glorioso del Evangelio, el principio de la propagación. Y si más semillas se siembra, más frutos se recogen. El que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Hermanos, si estamos sembrando generosamente, vamos a cosechar. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Eso es animador también, porque entonces me hace a mí, como sembrador de la palabra, tener claro que si yo sigo trabajando entre las almas, predicando el Evangelio, esparciendo la palabra, trabajando con los niños, ya que este es el tema de esta mañana, la evangelización para ellos, si yo lo hago, tarde que temprano se va a experimentar la cosecha. Pero en ese principio de la propagación está unido al de la paciencia. Posiblemente aquí hay hermanos que conocen más del agro, de la agricultura, pero tengo raíces de familia campesina que ha sembrado y siembra actualmente. La semilla de papa aproximadamente dura 3 meses. La de pepino dura 1 mes y medio. Es rápido. Uno siembra y en 1 mes y medio, casi 2 meses, ya puede empezar a cosechar. Pero hay semillas que uno las siembra y posiblemente uno no ve el fruto de ellas. Allí en la casa sembramos recién llegando allá a Caudares, sembramos una plantica de aguacate. Han pasado 4 años y todavía no me he comido ni el primero. Y este año yo le decía al hermano que me ayudó, oye, este será el año en que vamos a comer. Y el hermano me dijo, oye, parece que no tiene ganas este año, no se le ve que va a dar. Paciencia. Dígame que el que siembra coco, 10 años. ¿Usted se imagina uno sembrar 10 años atrás una planta con la expectativa, en algunos casos, pues hoy hay tantos avances tecnológicos en esa rama que hacen semillas, les adulteran con ese objetivo de que sea más rápida la producción? Pero hermano, paciencia. El que siembra la preciosa semilla de la palabra de Dios tiene que tener paciencia. Hay ocasiones, hermanos, en que el resultado es pronto. Pero en el trabajo con los niños uno tiene que tener paciencia. Siembra, siembra. El Señor se va a encargar de dar el fruto a su tiempo. La paciencia del sembrador. Uno no va a ver los cambios. Mire, yo vi unos niños que fueron tomados por unos hermanos y tenían como pocos días. Yo dije, no, eso va a ser imposible que lo controlen, es que son incontrolables. Y los vi hace poco. ¡Qué cambio! Paciencia, sembrando esa palabra, qué cambios en ellos, porque sí tiene ese poder misterioso, sobrenatural de la palabra de Dios en el corazón de un niño. Tiene ese poder de abrirse paso, hermanos. Entonces, echa tu pan sobre las aguas, que estemos convencidos que estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios. Es seguro, hermano, que yo no tenga la menor duda, yo lo que estoy es sembrando la preciosa palabra de Dios en el corazón tierno de ese niño. Pero el segundo principio, el principio de pluralidad o diversificación,
Estoy tratando de aliterar con una letra para que quizás sea más fácil de recordar. Pero, ¿qué quiere decir pluralidad o diversificación? En el pasaje dice, reparte a 7 y aún a 8. Y ustedes saben que los números en la Biblia tienen su significado. El número 7, ¿qué significa? Perfección. Perfección. El número 8, ¿qué es? Sí, hay esperanza, nuevo comienzo. El Señor resucitó el primer día de la semana. Uno puede ver, hermanos, que hay aquí la perfección, la esperanza de algo nuevo. Es alentador si el maestro se perfecciona, emplea toda su energía, procura ser un buen maestro, tiene una aspiración santa de procurar hacerlo lo mejor posible, porque lo está haciendo para Dios. Aspira al 7 en el trabajo, en el Señor, aspira el 7. Hay una escala cuando estaba estudiando, una escala de puntuación. El 7 era la mayor nota. Desde niño estaba acostumbrado que era el 20 y uno siempre se acercaba o trataba de acercarse a ese número. Y en la universidad, cuando esa escala, el 7, y me llamó la atención, el 7, la excelencia. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser maestros excelentes, no llenar un vacío, un hueco. Bueno, agarre esos niños y ver cómo te desempeñas. Bueno, y usted abre su Biblia y lee en cualquier lugar y lee cualquier historia y los entretiene. No. Procura. Hemos leído de el predicador, procuró el predicador. Me llamó la atención, procuró. Él empeñó diligencia, esfuerzo, gastó energía, procuró, tenía una aspiración. Procura el 7, hermano, en el trabajo con los niños, y verás el 8. Hay esperanza de que Dios haga algo nuevo en ellos. Ver un niño salvado, ver una vida salvada, es esperanzador eso. Entonces, reparte a 7 y aún a 8. Pero cuando digo pluralidad, es que estoy pensando que cuando estamos en la clase bíblica debe haber dinamismo, no ser monótonos. Hermano, un niño se cansa fácilmente. Los maestros del siglo presente, de este tiempo, de esta época, ¿qué reto tenemos? Porque yo me acuerdo cuando yo venía a los cultos aquí en la avenida principal del cementerio. Yo era un niño y a mí me sentaban y yo escuchaba a los predicadores. Hoy no es tan fácil que un niño se quede quieto, y más si uno va a trabajar en obras nuevas donde nunca ellos han tenido una clase bíblica. El maestro tiene que emplear delante de Dios. Hay un lado humano y hay el lado divino. El lado humano procura, el lado divino, Dios, echa tu pan sobre las aguas, echa, y después de muchos días lo hallarás. Eso ya queda del lado divino. Uno siembra, y ese misterio de la germinación y la producción de la semilla ya es netamente divino, pero esparcimos. Entonces, la pluralidad, el dinamismo que debe haber en la clase, no ser monótonos. Los coros que se emplean, la clase pasada se dijo, los hermanos insistieron en que los coros deben ser evangelísticos, coros que los niños puedan recordar. Eso forma
parte importantísimo en el trabajo con los niños. El repaso, hermanos, en la clase bíblica. Yo quisiera, de las muchas cosas que se pudieran decir y algunas se olvidaran, por lo menos si yo logro sembrar eso en ustedes, yo me iré satisfecho delante de Dios, de que el enfoque del maestro de clase bíblica es sembrar la palabra. Ese es su objetivo. Hacia allá se va a enfocar. Es como el cazador que pone en la mira y él va a enfocarlo allí. O como David, cuando tenía la honda en su mano, ¿a dónde voy a dirigir esta piedra? ¿A dónde la dirigió? A la frente. Pon la piedra de la palabra de Dios, el pasaje evangelístico que tú quieres enfocar, ponlo allí en la honda y dirígelo en toda la cabeza de ese niño. Que llegue allí. Es importantísimo que llegue allí, porque si llega en la cabeza va a llegar al corazón. Eso se va a quedar. Si este es tu enfoque, entonces toda la clase va a girar en torno a ese enfoque evangelístico. Yo sé que en el estudio, en los comentarios y la pregunta, porque debo hacer una observación, aquí hay maestros que yo quisiera escuchar, del cual yo debo aprender. Aquí hay hombres y mujeres que son maestros de años, que están en el día a día con los niños. Pero ese debe ser el enfoque, la palabra de Dios, el mensaje evangelístico. Y entonces todo en la clase, la pluralidad de actividades, la diversidad de actividades que se van a hacer, tienen como objetivo el que usted sepa que ese enfoque se está logrando, que ese objetivo se está alcanzando, que es sembrar la semilla de la palabra de Dios, sembrar el evangelio, las preciosas verdades del evangelio. Entonces, cuando usted hace las preguntas de repaso, no es para saber si el niño conoció de la vida de José, qué datos interesantes de la vida de José. El repaso y las preguntas deben ser con el objetivo de saber si se alcanzó el propósito de la siembra de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Entonces hay diversas actividades. El hermano va a tener un dinamismo según la guía del Espíritu Santo. La hermana va a tener un dinamismo, va a emplear diversas actividades porque está buscando un objetivo. Reparte a 7 y a 8. Entonces es el principio, hermanos, de la pluralidad. Y la importancia de la memorización de versículos evangelísticos, hermanos. Si uno está en una obra nueva, yo creo que es tan fundamental que los versículos evangelísticos claros, con el mensaje claro, Juan 3:16 y todos esos pasajes que conocemos, que son tan claros, donde está el evangelio allí claramente definido, hay que sembrárselo y tratar de que ellos lo memoricen. Hermano, procurar que los niños memoricen la escritura. A veces subestimamos cuánta capacidad tiene un niño de memorizar la palabra de Dios. Don Alan dijo la vez pasada de que un alumno de su clase se aprendió el Salmo 119. Y para mí no es extraño, porque los padres judíos, ellos procuraban que sus hijos, porque las clases bíblicas ellos no es tan antiguo, tiene un poco más de un siglo, pero realmente las clases bíblicas para niños son algo nuevo en la historia de la iglesia y la historia antigua. El papel de enseñar a los niños la palabra de Dios era por parte de los padres. Gracias al Señor por las escuelas bíblicas, porque ahora hay la posibilidad de que niños de padres inconversos reciban la palabra, pero si la memorizan está bien, porque yo vuelvo a insistir,
leí de que los padres judíos tenían que enseñarle a sus hijos por lo menos el Pentateuco de memoria. Usted se imagina, hermanos, que un niño judío en esos tiempos trataba de memorizar la ley de memoria. Génesis de memoria. La ley, Éxodo, Levítico, lo decían de memoria, porque no tenían Biblias que leer. Y entonces había la importancia de la transmisión de la verdad. El padre lo sabía y tenía que enseñarlo al niño. Debo avanzar, hermano, porque el tiempo también está avanzando. Ahora, el tercer principio es el principio de la preparación. Versículo 3: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Usted interpreta este pasaje y dice, bueno, tienes que prepararte. Si las nubes fueren llenas de agua, bueno, prepárate, ya viene el tiempo de la lluvia. El agricultor que está ante la expectativa de sembrar, él se prepara con antelación. Viene el tiempo de la lluvia, qué emocionante. Pero si llega el invierno y tú no te has preparado, lamentablemente no vas a cosechar. Y por eso estas actividades, hermanos, que buscan que nos preparemos. En la Biblia encontramos por lo menos 3 pasajes donde el creyente tiene que estar preparado. En el Nuevo Testamento, preparado para dar defensa, para hacer una defensa de su fe. Debe estar preparado. El creyente está llamado a prepararse, y prepararse tiene que ver con antelación, antes de. Viene la preposición pre, es antes. Entonces, antes debo prepararme. Esto lo aprendí de otros, lo voy a compartir. Otros maestros que nos han enseñado por escrito o verbal, y uno revisa sus notas. Estaba revisando algunas de las notas antiguas de clases pasadas y varias áreas donde estamos llamados a prepararnos. Preparados para pedir. Vamos a utilizar la letra P para orar. Una de las preparaciones del maestro es en la oración. Ninguna clase bíblica, como ningún hermano le dicen a usted, le toca predicar esta noche, sería de su parte irresponsable, indolente, hablarle a las almas de Dios, y usted primero no le habló a Dios de las almas. Que usted vaya y predique porque ya usted conoce lo que va a predicar, tiene algunos puntos, ya hizo un bosquejo y usted va a predicar el evangelio, pero si usted no ora, eso es una falta en la predicación del evangelio. Y usted está trabajando con los niños, está predicando el evangelio a los niños. Hay que estar preparados para orar. Cuando digo preparado es porque para mí es importante meterlo en la preparación de la siembra de la palabra de Dios. Preparados para proceder. Y quise poner proceder porque esta pandemia, hermanos, lamentablemente frenó muchas cosas. Nuestras reuniones, frenó mucho el avance de la obra. Es triste que entre las cosas que frenó fue el trabajo con los niños. Y yo creo que, hermanos, esta actividad de hoy debe servir como un impulso. Yo estoy agradecido al Señor porque veo el rostro de algunos ancianos de asamblea. Y los ancianos, entre las cosas que tenemos que realizar, aperturar, proceder, es a reiniciar nuestras actividades con los niños. Hay asambleas que lo están haciendo y gracias al Señor por ello.
Pero hay hermanos que todavía esgrimen, bueno, es que la pandemia, es que los padres pueden, hermano, es hora de proceder, ya vamos a ver la perspectiva. Pero yo creo que debemos estar preparados ya, preparados para pedir, para orar, pero después de orar debemos actuar. Hay un tiempo de oración, pero hay el tiempo de proceder. ¿Por qué clamas a mí?, le dijo Dios a Moisés. Di al pueblo que marche. Da el primer paso. Hermanos, preparados para proceder. Pero la otra cosa, preparados para producir. ¿Producir qué? Hermanos, que la actividad de la clase bíblica es una continua producción por parte del maestro de la clase. Mire, para mí es muy fácil en un sentido hablar entre adultos como ustedes. Pero si en esta mañana estuvieran niños, ellos no van a estar así como están ustedes. Por eso es necesario que el Señor guíe a los maestros. El maestro debe entender, un niño máximo. Yo había aprendido que eran 20 minutos, pero hoy estaba buscando ese dato. ¿Cuánto un niño puede captar? Estar quieto y captar 15 minutos. Por eso el maestro tiene que tener la gracia de Dios. Señor, dame la habilidad, y no se sienta mal, hermano, porque usted ve que otro maestro tiene una capacidad mayor. Claro que la hay. Cada don, he aprendido que cada don es como la huella digital. Cada quien tiene su huella digital, no es igual a la otra. Y un don es así. En los dones de la enseñanza, no todos los maestros tienen el don de enseñanza, pero los maestros tienen como su huella digital en cuanto a su don, su manera. Uno va aprendiendo de otros, pero Dios le va a dar la gracia. Pero produzca. La clase bíblica no debe ser para improvisar. Hermanos, si usted se va a preparar el sábado en la noche, supongamos que es el domingo, hay clases bíblicas que se realizan durante la semana, pero usted se va a preparar unas horas antes de la clase bíblica. Lamentablemente ya el tiempo está en su contra. El Señor lo puede ayudar, pero si uno tiene un peso en el alma, uno en el trabajo, en la cocina, en donde se mueve pensando en la palabra. Voy a hablar sobre Romanos 5 y 8. Señor, ¿qué puedo emplear para enseñarle ese texto y que los niños capten? Y que ellos agarren el pasaje preparado para producir. Lee, maestro, lee. Yo una vez estaba leyendo un libro que decía: lee, ministro, lee, ejercítate en la lectura. Somos una generación que tiene muchos libros, pero que poco lee. Hermanos, a veces uno puede mostrar su biblioteca y le preguntan: ¿y tú has leído algo de eso? No, pero están en exhibición. Lee, la lectura de la palabra te va a ayudar. Lean las historias del maestro por excelencia. Estoy volviendo a insistir porque quiero también enfatizar esa verdad. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién de los que estamos aquí, cuando ha leído ese pasaje, no se imagina la escena? ¿Verdad que despierta la imaginación, la narrativa? El sembrador salió a sembrar su semilla, y parte de la semilla caen en pedregales, en el camino, en pedregales, entre espinos, y parte cae en buena tierra. Pero despierta las enseñanzas del Señor, despiertan la imaginación de los oyentes, porque yo me imagino, como todos nosotros, cuando estamos leyendo un pasaje, uno se imagina un camino duro, uno se imagina pedregales, uno se imagina espinos.
Pero las parábolas del Señor tenían elementos que despertaban de una manera sorprendente el interés y la sorpresa de los oyentes. Porque el Señor dice, pero parte, cae en buena tierra y da ¿a cuánto? 30, 60 y 100 por uno. ¿Aquí hay algún agricultor? Yo sé que no. Si tuviera en Barquisimeto, sí. Pero le voy a decir, un agricultor, para ver por Dios